Muy bien, saludos cordiales. Mi nombre es Darío Guerrero, soy psicólogo clínico. Actualmente trabajo como docente dentro de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y bueno, en este corto tiempo que tenemos, quisiera compartir con ustedes acerca de las adicciones comportamentales, sobre todo cómo se presentan las características clínicas. Entonces me gustaría, bueno, que vayan viendo un poco el material que he preparado para que ustedes puedan revisarlo en este momento y bueno, que conozcan acerca de este tema. ¿Qué son las adicciones comportamentales? ¿A qué nos referimos? ¿Cuándo empiezan? Eh, ¿Cómo va la evolución? ¿Qué tipo de adicciones realmente nosotros conocemos? Es lo que vamos a ver durante estos 10 minutitos que tenemos dentro del tema. Bueno, ¿qué son las adicciones comportamentales? Se convierte en un problema cuando una persona tiene un comportamiento, una conducta frente a, puede ser un estímulo, ¿no? Como el juego, la compra, etcétera. Y donde el sujeto pues intenta realizar esfuerzos infructuosos y repetidos por tratar de controlar, pero que a la larga no logra controlar. Eso es una adicción comportamental, ¿no? Es decir, intenta dejarlo, pero no puede. ¿Cuándo se vuelve una patología? ¿O cuándo se considera ya un trastorno como tal? Bueno, cuando la persona lo convierte como una necesidad, ¿no? O es algo prioritario para la persona, es decir, deja de comer, deja de tener relaciones interpersonales, deja de trabajar incluso, ¿no? O tiene problemas a nivel económico, podría ser, ¿no? Entonces se convierte en patológico. Habitualmente las adicciones comportamentales inician en la adolescencia. Sin embargo, los estudios muestran que podría iniciar también en la vida adulta, por ejemplo, ¿no? Es donde que más se presentan o con mayor frecuencia podrían presentarse. La evolución perdón, de estas adicciones comportamentales podría variar. Esto dependerá de la edad, del sexo incluso, lugar donde se encuentre, ¿no? Las características sociodemográficas, dependerá. Pero aproximadamente es un promedio, una media de 5 años desde el inicio hasta que se vuelve una conducta impulsiva o en este caso incontrolada, ¿no? Las adicciones comportamentales, ahora que hemos pasado por la pandemia, podrían ser distintas, ¿no? Presenciales, como ustedes conocerán, por ejemplo, la compra compulsiva o el trastorno de juego, las adicciones a a las máquinas, ¿no? Los casinos, los famosos casinos, que podrían ser de manera presencial, pero también podrían ser, por ejemplo, de manera virtual o online. Ahí habíamos visto esta frecuencia, sobre todo durante la pandemia, ¿no? Un incremento de las adicciones comportamentales, sobre todo compra y juego, que subieron de manera virtual, online, ¿no? O pueden ser mixtas también. Hay personas que van de manera presencial y también van de manera eh, virtual. ¿Qué tipos encontramos? Bueno, de todos estos que ustedes pueden ver aquí, los trastornos de juego son los únicos que han estado incluidos dentro del manual diagnóstico, las series que ustedes conocerán. Pero tenemos otros, ¿no? Y que se habla de de una dimensión comportamental que tiene estos subtipos, ¿no? Es decir, las adicciones comportamentales son varias, pese a que solo se reconozca al trastorno de juego. Pero tenemos a la compra compulsiva, a los videojuegos, a la adicción al sexo como tal y tenemos la adicción al Internet. Son subtipos de las adicciones comportamentales. Sin embargo, ahora encontramos en las series el trastorno de juego y luego en la CIE 11 se habla mucho de los videojuegos también, ¿no? La adicción a los videojuegos como adicciones comportamentales. Dentro de la primera, los que tenemos dentro de la serie es las características del trastorno de juego, antes conocido como ludopatía. No sé si se les hace familiar este término, pero se conocía como ludopatía. Eh, la frecuencia o más bien dicho, las características, perdón, de ellos eran apostar grandes cantidades de dinero, pero también a través de los estudios se han visto que estos pacientes presentan alteración dentro de la personalidad, bueno, a nivel genético también, pero dentro de la personalidad y características psicológicas. Dos cosas puntuales de todo lo que vemos aquí, pues son los sesgos cognitivos y los rasgos de personalidad.
que estos se van repitiendo en los diferentes subtipos y esto hace pensar que es una dimensión, ¿no? Es decir, todas se repiten y por tanto eh, podemos hablar que no solo es el trastorno de juego el único o la única adicción comportamental, que debería incluirse el resto, compras compulsivas, adicción al sexo, videojuego, internet, ¿no? Entonces, la personalidad o rasgos de personalidad, impulsividad, evitación al daño, dependencia a la recompensa, estos rasgos de personalidad comparten con el resto de subtipos, ¿no? Y esto hace pensar que es una dimensión, ¿no? Por tanto, la prevalencia de esta psicopatología es de un 1% de la población, mayor riesgo obviamente en las personas de sexo masculino o de género masculino y se ha visto también asociado conductas disociales a trastorno del juego. Lo mismo, bueno, podríamos hablar de la compra compulsiva. Sin embargo, solo para hacer un pequeño paréntesis ahí, los sesgos cognitivos pueden ser varios, no son pensamientos irracionales. Dentro de los más frecuentes vamos a encontrar la ilusión de control, que las personas creen que llevar amuletos, a veces llevan, como dicen, la pata de conejo que les ayuda a apostar y hacer, eh, que les ayuda a ganar, ¿no? O llevar la misma ropa, por ejemplo, es un sesgo cognitivo, creen controlar esas circunstancias a través de amuletas. Entonces, es la ilusión de control, también el error de atribución, ¿no? Atribuir ganancias a factores internos, por ejemplo, hoy día estuve de suerte, me la empaté con el pie derecho, la máquina estaba fría, o luego de cierto número de personas que llegan a ganar la máquina, el quinto es el que llega a ganar, etcétera. La personificación también o el azar autocorrectivo, que son otras características. La compra compulsiva sigue este mismo patrón, ¿no? Rasgos de personalidad, sesgos cognitivos o características psicológicas, ¿no? Los rasgos de personalidad se han visto, por ejemplo, la compra compulsiva, perdón, más extrovertidos, más neuroticismo, se ha visto también altas puntuaciones en impulsividad, ¿no? También en urgencia positiva y negativa, en busca de novedad, en autodirección, en cooperación y también, obviamente, que esta característica no la había mencionado, pero que cabe destacar que también tienen una disregulación emocional, ¿no? En este caso, la prevalencia es mucho mayor en mujeres, de entre 1 al 7% en población general, ¿no? Los videojuegos, obviamente, está más asociado a los hombres, o género masculino, y en población adolescente, ¿no? Que serían los más afectados. Si ustedes ven aquí, las características siguen compartiéndose, ¿no? Mayor impulsividad, agresividad, introversión, neuroticismo, ¿no? Siguen compartiéndose. Pero hay otras características que también sobresalen, por ejemplo, niveles bajos de autoestima, introversión, alta sensibilidad al rechazo social y conflictos interpersonales, lo que haría que estas personas lleguen a aislarse, por ejemplo, y entrar en la adicción al videojuego, ¿no? La vida individual o libre que pueden denominarlas ellos. Y finalmente la adicción al sexo, que sigue siendo el mismo patrón, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, impulsividad, evitación al daño, pero también podría estar asociada, por ejemplo, a personalidades antisociales o disociales, ¿no? Baja asertividad y egocentrismo, y también se ha visto una ausencia de miedo en estas personas, ¿no? Es más elevado en personas de sexo masculino y de altos niveles sociales. Finalmente, para ya terminar y no cansarles, quisiera que ustedes conozcan que las características clínicas de estas personas estarían englobadas, entre otras, la personalidad, habíamos mencionado, habíamos hablado de los sesgos cognitivos, pero también hay factores biológicos, ¿no? O predisponentes dentro de la población. Y aquí tenemos un, un- un enjambre, si podemos decirle, de factores que podrían relacionarse con la aparición de una adicción comportamental. Y partimos desde la teoría del modelo biopsicosocial. Parte genética, personalidad, y bueno, dentro de todo esto podemos hablar, entre otras, nivel socioeconómico, regulación emocional, estilos cognitivos, estado de ánimo, edad, sexo, entre otras, que se convertiría prácticamente en una interacción entre factores biológicos, predisponentes, factores psicológicos, factores causales y los factores sociales como factores detonantes, que sería prácticamente
las características clínicas globales de todo lo que hemos hablado durante esta tarde. Si a alguien le interesa de pronto, hay algunos trabajos muy interesantes acerca de las adicciones comportamentales. Aquí les dejo un par de trabajos de un grupo de investigación que hemos tenido la oportunidad de abordar. Por ejemplo, la disregulación emocional, ¿no? Las emociones tanto implícitas y explícitas dentro de los trastornos de juego, ¿no? Un estudio piloto. Y el otro que también es los mecanismos subyacentes a la comorbilidad entre la compra compulsiva y el trastorno de juego. ¿Qué características clínicas comparten entre uno y otro? ¿No? Que es muy interesante estos resultados. Bueno, les agradezco mucho por su atención. Cualquier cosa, pues estoy a las órdenes y espero que haya sido este tema de su agrado. Muchas gracias.